Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel de Nenecuilco, municipio de Ayala, en el estado de Morelos. Fue hijo de Gabriel Zapata y de Cleofa Salazar, y formó parte de una familia campesina. Su infancia se desarrolló a la par del latifundismo porfirista en Morelos. Realizó sus primeros estudios con el profesor Emilio Vera, quien había sido un viejo soldado juarista. Pronto trabajó como labrador y arriero. En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defender frente a los hacendados vecinos sus tierras del pueblo. Su rebeldía lo condenó a la leva. En 1908 Zapata quedó incorporado al 9º Regimiento de Caballería en Cuernavaca. En el mes de mayo de 1910 recuperó por la fuerza las tierras de Villa de Ayala, que eran protegidas por el jefe de policía José A. Vivanco, y que dejó en posesión de los campesinos del lugar. Algunos meses después participó en la reunión que se celebró en ese mismo lugar, es decir, en Villa de Ayala, con objeto de discutir lo que después se convertiría en el Plan de Ayala, que se daría a conocer el 25 de noviembre de 1911. Finalmente, Zapata muere preso de una emboscada el 11 de abril de 1919. Eufemio Zapata Salazar fue un militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Nació en 1873 en Villa de Ayala, Morelos, siendo hijo de Gabriel Zapata y de Cleofa Salazar, así como hermano de Emiliano Zapata. Realizó sus estudios primarios en su pueblo natal. Más tarde se hizo de un cierto capital y se dedicó a varios negocios en el estado de Veracruz, donde fue revendedor y comerciante, entre otras cosas. En 1911 regresó al estado de Morelos, donde se unió al movimiento maderista que encabezaban Pablo Torres Burgos y su hermano Emiliano. En mayo de ese año participó en el sitio y toma de Cuautla y alcanzó el grado de coronel. En agosto fue comisionado por su hermano Emiliano Zapata para entrevistarse y concretar un acuerdo con Francisco I. Madero en Tehuacán, Puebla. General Gildardo Magaña Cerda participó en la Revolución Mexicana. Nació en Zamora, Michoacán, el 7 de marzo de 1891. Fue hijo de Conrado Magaña y de Columba Cerda. En marzo de 1911 participó en la conspiración de Tacubaya. Al ser descubierta, huyó hacia Morelos, donde se unió al movimiento maderista encabezado por Emiliano Zapata. En mayo participó en el sitio y toma de Cuautla, donde el general Emiliano Zapata le confirió el grado de teniente coronel, con el cual quedó definitivamente incorporado al Ejército Libertador del Sur. Domingo Arenas nació en Santa Inés, Zacatelco, Tlaxcala, el 4 de agosto de 1888. Fue hijo de Francisco Arenas y de Margarita Pérez. Al difundirse el Plan de Ayala, se adhirió con sus fuerzas al movimiento que a finales de 1913 reconocieron a Venustiano Carranza. A principios de 1914 ya ostentaba el grado de general de brigada. General Amador Salazar Jiménez fue un militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Nació en Cuernavaca, Morelos, el 30 de abril de 1868, siendo hijo de León Salazar y Gertrudis Jiménez, así como primo hermano de Emiliano Zapata. Fue uno de los firmantes del Plan de Ayala. En 1912 luchó contra Francisco I. Madero y, en 1913, permaneció en armas contra Victoriano Huerta. Obtuvo el grado de general de división del Ejército Libertador del Sur. General Otilio Eduardo Montaño Sánchez participó en la Revolución Mexicana. Nació en Villa de Ayala, Morelos, el 13 de diciembre de 1887. Fue hijo de Esteban Montaño y de Guadalupe Sánchez. En 1910 simpatizó con la candidatura de Francisco I. Madero y en marzo de 1911 se unió al movimiento maderista encabezado por Pablo Torres Burgos y Emiliano Zapata. Por órdenes de Zapata, redactó el Plan de Ayala, por lo que es considerado el autor intelectual de este documento. A principios de 1917, comenzó a meditar sobre abandonar el movimiento. Por dicha razón, Zapata ordenó sofocar el movimiento, y Montaño fue acusado de haber sido su director intelectual. A pesar de haberse declarado inocente, fue enjuiciado y declarado culpable. El 18 de mayo escribió en su testimonio político, en el que acusó a los políticos cercanos al general Suriano de haberle fabricado un complot. Murió ejecutado el mismo día.